Bueno, chicos, ¿qué tal? Buenos días. Antes que nada, mil disculpas, pero no tengo ni idea qué fue lo que pasó con esta computadora, con el micrófono que puse ayer, que después saqué ahora. No graba el video, quiero prender el video, no sé si pueden ver mi pantalla, pero iniciar video, inicio el video y aparece esto. O sea, no aparece, no graba la computadora, o sea, no tengo ni idea. Les pido mil disculpas por todo esto, pero no podemos seguir demorando la entrega de esta clase, que es la que teníamos prevista para ayer. Así que lo que vamos a hacer es seguir con las filminas y yo voy a ir dando las presentaciones, pero sin imagen de mi parte, mil disculpas otra vez, pero bueno, hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos. Así que bueno, esto es lo que tenemos ahora. Largamos entonces con la segunda clase, mejor dicho, con el contenido de la unidad, la primera parte de la unidad número 2, que es la clase del jueves, de la clase de ayer que no pude ir a la facultad. Estas primeras son un mini repaso, si ustedes quieren, una breve presentación de todo lo que ya estuvimos hablando con respecto a la metodología, que fue que para mí es tan importante que nos quede claro de qué hablamos cuando hablamos de metodología, porque es lo que en definitiva, como les vengo diciendo, nos va a ir guiando en el camino que tuvimos que seguir para llegar a las conclusiones que finalmente ofrecemos o que se nos presentan. Lo que continúa, lo que sigue, viene derivado de uno de los últimos temas que hablamos en la clase del lunes, que es la importancia de identificar cuál es la causa de la riqueza de las naciones, que para quien se considera el padre de las ciencias económicas, Adam Smith, identifica en la división del trabajo. Básicamente la división del trabajo implica o impone un exceso de producción por sobre el consumo. ¿Qué quiere decir eso? Un poco también creo que lo charlamos el lunes. Si yo soy fabricante de camisas, asumiendo que me pongo una camisa por día, me podré poner 365 camisas al año. Pero con la división del trabajo, mi producción o mi productividad, el uso del tiempo que yo hago para la producción de camisas, va a ser excesiva con respecto a las 365 camisas que me estaría poniendo por año. Consecuentemente, la división del trabajo implica un exceso de producción por sobre lo que el productor va a consumir de lo que produce. ¿Qué significa esto de la división del trabajo? La división del trabajo significa identificar un proceso productivo o identificar un producto en particular, ir desmenuzándolo en segmentos o en etapas de producción de este bien o este servicio. Vamos a hablar de bienes porque es más fácil para comprender. Y una vez que tengo identificado cuáles son todos los segmentos que hacen a la producción en cuestión, la producción se va especializando en cada uno de estos segmentos que va a quedar en cabeza de un particular productor, pero solamente de ese segmento. ¿Sí? No va a haber, obviamente que se identifican a los productores de los bienes finales, pero cada materia prima, cada componente, cada factor de producción o cada etapa de esa producción va a tener un productor distinto, de modo tal que el excedente de producción por sobre el consumo va a estar sujeto a los intercambios. Supongamos el caso del productor de camisas, sin división de trabajo, mejor dicho, para producir una camisa, lo primero que tiene que hacer es tener una determinada cantidad de tierra, en esa tierra realizar la producción del algodón, supongamos que fueran las camisas de algodón. Para eso va a tener que arar la tierra, sembrar las semillas de algodón, esperar a que crezca el algodón y así sucesivamente hasta llegar a la materia prima de la tela con la que va a ir a fabricar la camisa. Lo mismo tendría que hacer con respecto al hilo, o sea, el algodón lo tendría que primero convertir en tela y después convertirlo en hilo. Lo mismo tendría que hacer con relación a los botones que tendría, que llevarían esas camisas,
Lo mismo tendría que hacer con la confección de la camisa, o sea, va a necesitar aguja, va a necesitar máquinas de coser, es decir, cada uno de estos elementos que hacen a la producción de camisas permite que haya una mayor productividad, una mayor cantidad de unidades de camisa en la medida en la que exista una profundidad en la división del trabajo. ¿Por qué? Porque esta profundidad en la división del trabajo va a permitir que los bienes intermedios o los bienes de producción sean intercambiados entre los distintos productores de modo tal de poder acceder finalmente a un producto, que el consumidor acceda finalmente a un producto final con una máxima eficiencia en el uso del tiempo fundamentalmente y de los recursos después. La reducción de la escasez implica que haya cada vez más necesidades satisfechas y especialmente la división del trabajo facilita que en un mercado con muchas personas, con muchos habitantes, estos habitantes puedan a su vez desarrollar cada uno de ellos sus distintos recursos, sus distintas habilidades, sus distintas vocaciones y de esa manera especializarse en la producción del bien o del servicio en cuestión para posteriormente intercambiar los excedentes que resulten de este aumento en la productividad de cada uno de los participantes en el mercado. De ahí que la extensión del mercado impacta de manera directa sobre la división del trabajo. La extensión del mercado es la cantidad de personas habitando en una determinada jurisdicción. Si somos muchos los que habitamos en un determinado país o somos muchos los miembros de una sociedad, existen más posibilidades que la división del trabajo se profundice porque van a haber más personas con más habilidades, con más experiencias, con más recursos, con más vocaciones de llevar adelante alguna tarea en particular, por lo que la división del trabajo dependerá, o mejor dicho, el grado de división del trabajo dependerá de la extensión del mercado, es decir, de qué tan grande sea el mercado del que estamos hablando. Si estamos diciendo que los recursos, que la productividad aumenta con la división del trabajo y que la cantidad de unidades de recursos aumenta con la división del trabajo, y que ese exceso de unidades o que ese aumento de productividad se destina después a los intercambios, la siguiente pregunta es ¿a qué valor, o mejor dicho, cómo se valoran cada una de estas unidades, cómo se valoran cada uno de estos elementos, de estos bienes o servicios producidos en una determinada sociedad? De ahí la importancia de identificar cuál es el valor de los bienes, una pregunta, una pregunta es una cuestión que viene siendo investigada desde Aristóteles cuando hablaba del precio justo o del valor justo. Lo cierto es que Adam Smith primero hace referencia a una teoría que posteriormente se identifica como una teoría objetiva, que es el valor trabajo. Esto lo continúa Marx posteriormente, 200 años después, o 100 años después, y el valor trabajo implica que los bienes y servicios serán valiosos dependiendo de la cantidad de trabajo humano habitado a la producción de ese bien o de ese servicio en cuestión. Es decir, que un vaso tendrá un determinado valor dependiendo de la cantidad de trabajo humano que fue necesario para la fabricación de ese vaso, y, no sé, un libro podrá tener otro valor dependiendo de la cantidad de trabajo que fue habitado a ese libro. No responde esto, obviamente que no responde esto a qué pasa con las materias primas, por ejemplo, ¿no? O sea, en teoría, y más en el momento en el que estos autores escribían, los granos o las materias primas tenían muy poco trabajo habitado a su producción, muy poco trabajo humano habitado a su producción, por
lo que a medida que se fue desarrollando estas teorías objetivas del valor trabajo, se plantea lo que se conoce en economía como la paradoja del agua y el diamante. Ahora vamos a hablar de la paradoja del agua y el diamante, pero en concreto lo que importa acá es decir que, bueno, Marx identifica este problema, ¿no? Del tema del valor trabajo y de cómo apelando al valor trabajo podemos valorar productos y servicios tan heterogéneos, tan distintos entre sí, y adhiere a la teoría objetiva de Adam Smith con respecto al trabajo, pero le da una vuelta de tuerca y hace referencia al valor de uso y al valor de cambio. Tanto valor de uso como valor de cambio continúa siendo una teoría objetiva porque en definitiva la valoración, según Marx, de los bienes estaría en cada uno de los bienes en sí mismos, es decir, se denominan objetivas porque el valor se va a encontrar en el producto en cuestión. Ahora, el producto en cuestión para Marx tiene como una doble característica o tiene como una doble condición. Por un lado el valor de uso y por otro lado el valor de cambio. ¿Qué es para Marx el valor de uso? Estamos mirando, por ejemplo, un celular, un encendedor. Yo les hablo de lo que tengo acá arriba del escritorio, ¿no? Entonces yo tengo un encendedor en este momento arriba del escritorio. ¿Cuál es el valor de uso de este encendedor? Bueno, que yo que fumo y que soy usuaria del encendedor, este encendedor para mí va a tener un valor de uso en la medida en la que consumo el encendedor cada vez que prendo un puro. Ahora, este mismo encendedor, para el kiosquero que me lo vendió, no tiene un valor de uso, sino que tiene un valor de cambio. Es decir, cuando el kiosquero adquirió al productor de encendedores el encendedor, no lo adquirió para prender sus cigarrillos o prender la hornalla o obtener un uso directo del producto, sino que lo prendió con el objetivo de posteriormente revenderlo a otro precio. Es decir, el mismo encendedor, el valor intrínseco del encendedor es distinto para el kiosquero, que le da un valor de cambio, y para mí, que soy fumadora, y le doy un valor de uso. Pero el valor del producto está en el mismo encendedor. ¿Qué pasa con estas teorías objetivas? O mejor dicho, ¿qué pasó con estas teorías objetivas del valor? Fue algo que se preguntaron los economistas cuando plantearon la paradoja del diamante y la botella de agua. Básicamente la paradoja consiste en que si las teorías objetivas fueran ciertas, o si las teorías objetivas estuvieran acertadas al decir que el valor de las cosas está intrínseco en las cosas mismas, ¿cómo se podría explicar que un diamante es sustantivamente más, entre comillas, valioso que una botella de agua, dado que el uso que le podemos dar a la botella de agua es un uso sustantivamente más importante o imperioso que el uso que le podemos dar a un diamante? Es decir, podemos pasarnos una vida entera sin tener un diamante y no podemos pasar más que unos pocos días sin tomar agua. El destino del diamante y el destino del agua son diametralmente opuestos. Sin agua no se puede vivir, sin diamante se puede vivir tranquilamente. ¿Cómo se explica esto? Entonces la respuesta que se le da a esta paradoja con las teorías posteriores es que en realidad al momento de considerar, perdón, que tengo a ver si puedo apagar ¿cómo se hace esto? No sé cómo se apaga. Bueno, yo voy a apagar esto por lo menos. Al momento de considerar el diamante y el agua, lo que es incorrecto es considerar la generalidad de diamantes y la generalidad de botellas de agua. Para poder hacer una comparación
intervalorativa, es decir, para poder comparar los valores de uno u otro producto, lo correcto es observar cada unidad de producto a ser comparado. Es decir, la comparación se tiene que hacer entre un diamante y una botella de agua. Si miramos un diamante y miramos una botella de agua, resulta más claro comprender por qué el diamante siempre va a ser mucho más, entre comillas, valioso que la botella de agua. Y la razón de que el diamante es más valioso, un diamante es más valioso que una botella de agua, resulta del hecho que los diamantes son sustantivamente más escasos que las botellas de agua. Es mucho más factible acceder, es mucho más fácil acceder a una botella de agua que un diamante, porque por ninguna otra razón más que porque hay mayor cantidad de botellas de agua que cantidad de diamantes. Es decir, la comparación entre el diamante y el agua, la intervaloración tiene que ser por unidad, tiene que ser unitaria. Entonces, de esa manera se explica por qué los diamantes son más valiosos que las botellas de agua, considerando la escasez de uno y otro producto. Todo esto de la teoría objetiva del valor tuvo muchísimas discusiones y generó muchas inquietudes en los economistas, hasta que en 1871, si no estoy equivocada, en el video anterior dije 1860, pero bórrenlo, la publicación de la obra de Carl Menger, Principios de Economía o Principles of Economy, se dio en 1871, y en esta obra Carl Menger, junto con Jevons y Walras, cada uno por su lado, los tres escribieron simultáneamente sobre el mismo tema, aunque ninguno de los tres se conocía ni ninguno de los tres trabajaba en conjunto, pero la primera obra que sale a publicidad es el libro de Menger, que dio lo que se llamó, que dio origen a lo que después se conoció como la revolución marginalista. ¿Y por qué fue tan revolucionario? Porque básicamente Menger plantea una teoría que da un cambio de paradigma completo con respecto a las teorías del valor. Menger dice, miren muchachos, estamos mirando mal. Acá no tenemos que mirar el objeto, no tenemos que mirar la cosa. Lo que tenemos que mirar es al sujeto, al individuo que practica la valoración de la cosa. Es decir, el valor de los bienes ya no depende del bien en sí, sino que depende de aquel que observa la cosa y la valora. ¿Okay? El valor, entonces, va a depender de la escala que cada uno de nosotros tiene con respecto a nuestras preferencias, con respecto a ese producto, a ese servicio en particular. Ejemplo de todo esto. En mi escala subjetiva de valor, el encendedor es sumamente valioso en el sentido de que me sirve o que lo uso para prender un cigarrillo, para prender la hornalla. Para mí el encendedor es valioso porque fumo, ¿ok? Para una persona que no fuma, el valor del encendedor va a ser sustantivamente menor que la valoración que yo, fumadora, hago del encendedor. Básicamente porque puede prender la hornalla con un fósforo o puede prenderlo con un masticlip, pero no precisa ineludiblemente un encendedor para prender la hornalla. Es decir, en nuestras escalas de preferencia de yo que soy fumadora y el otro que no es fumador, el encendedor, el producto, va a tener distinto valor. Pero esa diferencia de valoración no viene por los distintos usos, como decía la teoría marxista, que le podamos dar al encendedor, sino que esa valoración va a depender de la preferencia, del lugar que ocupe el encendedor en nuestra escala de preferencia. Por supuesto que así como valoro como valoro el encendedor, también valoro el celular, también valoro el libro, también valoro el mouse.
Es decir, el mismo sujeto, la misma persona, tiene muchas preferencias, no tiene una única preferencia, tiene distintas preferencias que aplican a distintos bienes, a distintas ofertas que puedan presentarse para cada uno de nosotros. Como los recursos son escasos, lo que nosotros tenemos que hacer es identificar qué lugar ocupan estos bienes en nuestra escala de preferencia. Y es así como para una fumadora el encendedor va a estar en una posición superior, va a ser más preferido que un encendedor para una persona no fumadora. En eso consiste la teoría subjetiva del valor. Cada uno de nosotros le asigna un determinado valor a un determinado bien o a un determinado servicio. El valor que le asignemos a las cosas va a depender exclusivamente del lugar que esas cosas ocupen en nuestra escala de preferencias subjetivas. Ahora, si el valor es subjetivo, esto implica, o parecería realmente, en realidad, implicar un problema grave de coordinación de expectativas y de coordinación de las acciones en sociedad. ¿Por qué? Porque si yo digo la preferencia es subjetiva, hasta que yo no les cuente por qué prefiero tener un encendedor a no tenerlo, ustedes no tienen manera de saber cuál es el lugar que un encendedor ocupa en mi escala de preferencia. Y así como estamos, yo no tengo manera de saber, salvo que ustedes me lo digan, pero si no, no tengo manera de saber cuál sería el lugar que un encendedor ocupa en su escala de preferencia, dado que yo no sé qué uso o qué destino le podrían dar a ustedes a un encendedor. Máxime cuando tienen que distribuir sus recursos escasos entre todo este abanico de preferencias o de necesidades a satisfacer. Consecuentemente, un primer problema, entre comillas, que podríamos encontrar con respecto a la teoría subjetiva del valor, es que no nos permitiría, en principio, cuantificar la preferencia en cuestión. Vamos por parte. Primero, cuantificar. Si yo les digo, chicos, yo prefiero tener un encendedor a no tenerlo, la siguiente pregunta podría ser de parte de ustedes, ¿cuánto preferís? ¿Cuánto? Cuantitativamente, dame un número que me refleje cuánto, o que me refleje qué tan importante es ese encendedor en tu escala de preferencia. Ustedes tranquilamente me podrían decir eso. Ahora, el problema radica, o se agrava, mejor dicho, en decirles, bueno, miren, yo estoy en este momento dando clase en internet, o sea que no estoy fumando, mientras que doy la clase no fumo, consecuentemente en este preciso instante, el valor que yo le doy a este encendedor puede llegar a ser, tranquilamente se puede identificar como un valor entre 0, 0,5, 1, o podría ponerle un valor 100, 105, 110, no importa, o sea, no tengo manera de cuantificar realmente cuánto valoro yo el encendedor mientras que estoy dando la clase. Pero supongamos que voy manejando por una ruta en el medio de la Patagonia y de golpe en el medio de la nada me quedo sin nafta, no pasa un auto, no viene un alma y tengo que pasar la noche ahí en el medio de la nada y digo, voy a prender un fueguito con estas maderitas que encontré acá alrededor y para prender el fuego necesito un encendedor. Lógicamente que la valoración cuantitativa del encendedor en esa situación, todo nos indica que debería ser mucho mayor a la valoración cuantitativa que le podría estar dando al encendedor en este preciso instante. Pero podemos identificar más o menos. Lo que en ningún caso podemos hacer es ponerle una cantidad exacta a las valoraciones, sea que esté dando del encendedor, sea que esté dando clase, o sea que esté en el medio de la nada para prender un fueguito, para prender ¿cómo se dice? Bueno, para prender el fuego ahí en el medio de la nada. Es decir, que no se puede cuantificar cuál es
la cantidad de preferencia, de valor que subjetivamente le damos a los bienes y a los bienes. Si yo no puedo cuantificar mi propia valoración de las cosas, cuánto lo valoro dando clase el encendedor y cuánto lo valoro quedándome con el auto en el medio de la nada, ¿cómo podemos hacer para contrastar mi valoración con la valoración del kiosquero que me lo vendió? Es decir, ¿cómo podemos hacer una comparación interpersonal de la función de utilidad que este mismo encendedor nos refleja o nos representa al kiosquero por un lado y a mí por el otro? No tengo manera de realizar esa comparación interpersonal porque básicamente no puedo comparar algo que es mensurable, no lo puedo medir. El tercer inconveniente que parecería presentar estas teorías subjetivas del valor es que si no las podemos cuantificar a la valoración subjetiva de los bienes, ¿cómo podríamos identificar cuál es el lugar que ocupa ese bien en mi escala de preferencias subjetivas y qué acción voy a llevar adelante para definir qué tan importante es en mi escala ese bien en cuestión o en el ejemplo del encendedor? ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que yo tomo una decisión, sea de producción o sea de consumo, lo que voy a estar haciendo es un cálculo económico de costo-beneficio. Es decir, voy a calcular, esto no significa que voy a estar calculando conscientemente, no es que entro al kiosco y digo, che, ¿qué costo tiene el encendedor versus la ganancia que yo percibiría comprándome el encendedor, consumiendo el encendedor? Eso obviamente que no sucede. Pero el cálculo económico, aunque sea de manera inconsciente, lo estamos realizando de todas maneras. ¿Por qué? Porque la utilidad, la maximización de la utilidad no tiene que ver con la moneda, no tiene que ver con la cantidad de dinero que tengo que pagar o que eventualmente tengo que cobrar, sino que tiene que ver con la satisfacción de una necesidad particular. ¿Cuánto me cuesta a mí satisfacer esta particular necesidad? Entonces, para poder llevar adelante el cálculo económico de costo-beneficio, lo primero que tengo que saber es cuánto valoro yo el encendedor y cuánto valoro yo el dinero, en este caso, que tendría que entregar a cambio del encendedor. ¿Cuánto dinero debería entregar para recibir en contraprestación el encendedor? Es decir, mi cálculo costo-beneficio involucra a los dos recursos que tienen, que participan en el intercambio. Se refieren al encendedor, pero se refieren simultáneamente al dinero que tengo que entregar a cambio para obtener el encendedor. En el cálculo económico que yo hice, el costo del encendedor era menor que la ganancia de tener un encendedor disponible de manera tal de no tener que salir a prender un fósforo o de tener que ir a la cocina a buscar la caja de fósforos o de tener que poner el Magiclick en la hornalla para poder prender el cigarrillo en la hornalla. Es decir, mi cálculo económico dijo que el costo del encendedor era mucho menor a la utilidad del encendedor en mi escala de preferencia. Dadas todas estas, dados todos estos que parecerían ser problemas para la aplicación de la teoría subjetiva del valor, Menger sostiene que estos inconvenientes se subsanarían a través de la teoría de la utilidad marginal. Es decir, va a ser la utilidad marginal la que nos va a permitir identificar cuál es la comparación interpersonal de utilidad que sirve a las veces de ver o a las veces de identificar si un intercambio se realiza o no. ¿Okay? Si no queda muy claro, ténganlo
ténganlo presente, por favor, y lo vamos a ir charlando en la próxima clase. Resumiendo un poquito antes de pasar a la explicación concreta de la teoría de la utilidad marginal, entonces, el valor de los bienes depende de cada uno de nosotros. Cada decisión de producción y de consumo implica una toma de decisión, implica elegir entre los distintos medios de los que disponemos, nuestros recursos, y los distintos fines a los que queremos satisfacer, las necesidades o las preferencias, pero tanto medios como fines no son cuantificables y no se pueden medir objetivamente. No es lo mismo tener un encendedor ahora arriba del escritorio mientras que estoy grabando la clase, a tener un encendedor cuando estoy parada en el medio de la nada, una noche fría, en la Patagonia, sin nafta, en una ruta desértica, ¿ok? No es lo mismo. Eso significa que los bienes y tanto las preferencias como los recursos, pero más que nada las preferencias son volátiles, la valoración es volátil y cambia permanentemente. Esto es muy importante para entender por qué valor y precio no son lo mismo. No tienen nada que ver el concepto de valor con el concepto de precio. Ya más adelante vamos a estudiar teoría de precios, pero por ahora nos tiene que quedar claro que el valor es enteramente y en todo momento y en todo lugar subjetivo, mientras que el precio es la exteriorización de esas valoraciones intersubjetivas. El precio lo que nos muestra o lo que permite es encontrar el camino para cuantificar qué tanto el vendedor valora el encendedor y qué tanto yo, consumidora, valoro el encendedor. Y a su vez, qué tanto valora el encendedor, la moneda a cambio del encendedor, y qué tanto yo, consumidora, valoro la moneda que debería entregar para tener el encendedor. Es decir, el precio mide la relación intersubjetiva de las valoraciones de los bienes que se intercambian. Normalmente es un bien contra moneda, pero ya lo vamos a estudiar mucho más adelante, que la moneda es otro bien, ¿okay? Tampoco no hay ninguna distinción, son los dos, tanto el encendedor como el dinero que le di al tipo para que me lo venda, son bienes. Consecuentemente, el precio es otra cosa completamente distinta al valor. Ahora, ¿en qué consiste esto de la ley de la utilidad marginal decreciente? Que hace referencia a la utilidad, cuando hablamos de utilidad, hacemos referencia al consumo, ¿ok? No a la producción. O sea, vamos a ver la ley de productividad marginal decreciente, pero por ahora es importante que nos quedemos con la ley de utilidad marginal decreciente, que es la relativa o la referente al consumo. La ley de utilidad marginal decreciente se explica con un ejemplo que está en todos los libros de economía del mundo, que es el caso del tipo que va caminando por el desierto, se pierde, pasan varios días, y tiene en su bolsillo, estos son números que inventé yo, chicos, estos no son números ni estadísticos ni nada, son números inventados a los fines pedagógicos, nada más, ¿ok? Pero en mi caso particular, mi tipito del ejemplo, el que se pierde en el desierto, tiene $1000 en el bolsillo, o 1000 pesos en el bolsillo. El tipo va caminando por el desierto, pasan varios días, ya no da más, está a punto de morir, hasta que se cruza con un beduino, con un camello que tiene unos bidones de agua. Por el primer vaso de agua, el beduino, el perdido, el que tiene mucha sed, le va a pagar $600 de esos 1000 que tiene en el bolsillo. ¿Okay? En el segundo vaso de agua, obviamente tenía 1000, le quedan 400. De lo que le queda, por el segundo vaso de agua le va a pagar $200. Por el tercer vaso le va a pagar menos y por el cuarto vaso le va a pagar menos. El quinto vaso
es el que satisface el último fin, ¿no? Es el que menos precio va a tener o es el que menos valor, el que menos va a valorar la persona que se perdió en el desierto. Todo esto, ¿por qué? Porque básicamente con el primer vaso de agua, la persona que se perdió satisface la necesidad más imperiosa en su escala de preferencias. ¿Okay? En su escala de preferencias, la necesidad más imperiosa es agua, no dólares o no moneda. En el segundo vaso de agua, la sed o la necesidad de tomar agua modificó su ubicación en la escala de preferencia del tipo que se perdió. Básicamente, ¿por qué? Porque con el primer vaso de agua incorpora una unidad de un bien que era muy escaso, agua. Pero la escasez de agua, cuando se ofrece el segundo vaso de agua, no es la misma que la escasez de agua cuando se le ofrece el primer vaso de agua. Es decir, al momento de ofrecer el segundo vaso de agua, la escasez de agua era menor que antes de tomar el primer vaso. Es decir, baja la escasez, baja la ubicación del bien o del servicio en la escala de preferencias del que sufre la escasez. Por el tercer vaso de agua va a pagar aún menos que por el segundo, en la medida en que el destino que le va a dar a ese vaso de agua, ese tercer vaso de agua, es presuntamente mojarse la cabeza. El cuarto vaso de agua ni lo va a tomar, ni se va a mojar la cabeza, se va a lavar las manos. O sea que el mismo producto, el vaso de agua o la botella de agua, va a medida que el tipo que se perdió va incorporando unidades de ese producto a su stock, es decir, va tomando vasos de agua, va adquiriendo ese recurso, va aumentando la cantidad de unidades que tiene de vaso de agua. De ahí que en la medida en la que aumenta la cantidad de unidades, esas unidades van a ir parando o se van a ir destinando a distintas posiciones, a distintas necesidades que ese mismo producto podría satisfacer o que ese mismo producto podría suplir. El quinto vaso de agua es el que queda al margen de todas las preferencias o de todas las posiciones que ese producto podría satisfacer. Es la última unidad, es la unidad en la que se lava ya se mojó la cabeza, ya tomó agua, ya se lavó las manos y con el quinto vaso de agua, no sé, podría limpiarse los zapatos, por ejemplo. Ahora, tenemos 5 vasos de agua, pero en caso que hubiera habido un solo vaso de agua, tendría solamente una necesidad satisfecha con esa una unidad de producto vaso de agua. Es decir, la última unidad, la que se deja de satisfacer o la que, si fuera posible, no satisfacería limpiarme los zapatos de poder andar en el desierto, la que queda al margen de la escala de preferencias subjetivas del consumidor, esa valoración es la que va a permitirnos saber cómo relacionar nuestras intervaloraciones subjetivas cuando tenemos que intercambiar. Quiere decir que la valoración del el encendedor para el kiosquero y para mí refleja la última valoración antes de cualquier otro destino que le podríamos dar a los recursos que estaríamos intercambiando. Es decir, para mí, el valor del encendedor mientras que doy clase es significativamente menor. ¿Por qué? Porque no tengo una necesidad imperiosa
de satisfacer la necesidad de usar el encendedor. Ahora, la ubicación que este encendedor va a tener, si yo me quedo varada en el medio de la nada, va a ser completamente distinta y muy posiblemente, si me piden $600 por un encendedor en ese momento, yo estaría dispuesta a entregar los $600, pero no estaría dispuesta a entregar los $600 en este momento mientras que estoy dando clase. Es decir, la ley praxeológica, un axioma identificado por Mengel que explica la ley de utilidad marginal decreciente, dice que la valoración, la manera de sortear el tema de la teoría subjetiva del valor y la manera de poder encontrarnos en el intercambio se concreta a través de la teoría de la utilidad marginal decreciente, que básicamente dice que en la medida en la que más unidades de producto tengo, menos valor va a tener ese producto, ¿okay? Menos valor va a tener esa unidad. Y en la medida en la que menos unidades de ese producto tengo, más valor va a tener cada unidad de ese producto escaso. Rothbard nos indica, o nos dice, nos enseña, que la elección, nosotros tenemos que estar eligiendo todo el tiempo entre las distintas ubicaciones o los distintos destinos que le vamos a ir dando a los recursos escasos con relación a nuestra escala de preferencia sobre necesidades infinitas. Entonces, nuestra elección, y eso es lo que explica un poco la paradoja del diamante y de la botella del agua, siempre se va a dar en términos de unidades homogéneas de un bien u otro. Es decir, cuando yo elegí comprar el encendedor, lo que estoy mirando es la cantidades de unidades de encendedor que tengo y la cantidad de unidades de moneda que tengo. Y el kiosquero hace exactamente lo mismo, es decir, unidades homogéneas. Cuando un bien está disponible en unidades específicas homogéneas de la misma utilidad para el sujeto actuante, el stock disponible se denomina oferta. La cantidad de unidades homogéneas disponibles, sea de encendedor o sea de moneda, es la oferta, es la curva de oferta a la que vamos a ir mirando. La oferta de un bien está formada por unidades específicas de las cuales puede sustituirse perfectamente por cualquier otra. Puedo sustituir el encendedor por los fósforos, o por el Magiclick, o por, no sé, poner un aumentador, ¿cómo se llama? El magnifier, ¿cómo se llama? La lupa. Puedo poner la lupa al sol y prender fuego en un papel a través de magnificar la luz del sol con una lupa. Es decir, tengo un montón de unidades homogéneas entre sí, específicas, y cualquiera de ellas puede sustituirse una por otra. ¿Okay? Entonces, en el diagrama de la escala de valores, fíjense que en la ordenada nos dice, perdón, en la abscisa nos dice que los pines, según el rango, pueden ser el 1, el 2, el 3, el 4, son distintos pines. El 1, es el que ocupa el primer lugar. Y acá tenemos la cantidad de unidades que vamos a destinar para satisfacer los pines. ¿Okay? Entonces, fíjense ustedes cómo la escala es descendente en la medida en la que más unidades tengo. Acá tengo una sola unidad. En la medida en la que más unidades tengo, la valoración del bien, cada uno de estos redonditos es el bien, este es el 1, el 2, el 3 es el lugar que ocupa en mi escala de preferencias, pero fíjense cómo en la medida en la que más cantidad de unidades tengo, la valoración de estos productos va a ir cayendo en mi escala de preferencia.
Espero que se me esté entendiendo. Les iba a preguntar, ¿se entienden? A ver como si me fueran a contestar ahora que estoy grabando. Pero bueno, espero que se me esté entendiendo. A mayor cantidad de unidades, menor la valoración subjetiva del individuo con respecto a cada una de esas unidades homogéneas. Pero, ¿qué pasa? Porque la siguiente pregunta es, ok, si hablamos de encendedores, si hablamos de fósforos, si hablamos de la lupa que prende el fuego, del masticlín y qué sé yo, es una cosa. Ahora, ¿qué pasa si, o mejor dicho, la pregunta es, ¿se aplica la ley de utilidad marginal decreciente si yo lo que tengo que hacer es elegir entre dos bienes distintos, no ya homogéneos, sino distintos, diferentes entre sí? A mí me gusta mucho el bordado, ¿no? Entonces yo paso por una planería y veo los hilos y me encanta, me fascina. Me quiero comprar todos los colores de todos los. Pero a mí también me gustan mucho los libros. ¿Sí? Entonces paso por una librería y me quiero comprar todos los libros. Es decir, tanto los hilos como los libros están en algún lugar de mi escala de preferencia subjetiva. Ahora, son distintos fines. El fin de hacer el bordado de hobby que tengo y el fin de leer, sea para trabajar o sea para divertirme, que también tengo al momento de pasar por una librería. Son distintos fines y son distintos bienes. Ahora, la que tiene que tomar la elección, la que tiene que practicar la elección, la que tiene que decidir soy yo. ¿Y cómo tengo que decidir? ¿Cómo hago para decidir? Y bueno, básicamente tengo que decidir a cuál de estos fines voy a asignar mis recursos escasos. Entonces, lo que Rothbard indica, lo que Rothbard nos enseña, es que la comparación entre bienes distintos también implica que voy a estar utilizando, o que se va a aplicar, mejor dicho, la ley de utilidad marginal decreciente. Es decir, que en la medida en la que tenga más o menos unidades de uno u otro bien, la valoración de ese uno u otro bien va a ser mayor o va a ser menor. Si tengo más unidades, la valoración va a ser menor, y si tengo menos unidades, la valoración va a ser mayor. Cuanto más me falta, más quiero, y cuanto más tengo, menos valoro. Entonces, lo que nos muestra Rothbard es que si nosotros tenemos, por ejemplo, una cantidad de unidades del bien X, del bien hilos, fíjense ustedes cómo tengo 4 unidades de hilos y tengo, mejor dicho, perdón, tengo 7 unidades de hilos, pero la distancia que hay entre la unidad 5 y la unidad 6 no es la misma que la distancia que hay entre la unidad 1 y la unidad 2. Lo mismo pasa con la preferencia que tengo por los libros. Fíjense ustedes la distancia que hay entre una unidad de libros y 2 unidades de libros. Tenemos 1, 2, 3, 4 cuadraditos, 4 segmentitos. Ahora, la distancia que hay entre la unidad 2 de libros y la unidad 3 de libros es mucho menor que la distancia que tengo entre la 1 y la 2. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir básicamente que tener un libro o tener 2 libros es más o menos lo mismo para mí. Pero tener 2 libros o tener 3 libros es más importante que tener 2, aunque tener 2 es menos importante que tener 1. La distancia es menor. Si vamos a los hilos, vemos que la diferencia entre tener un hilo y tener 2 es mayor que la diferencia entre tener un libro y tener 2. Hay menos lugar. O sea, es más valioso para mí tener 2 hilos que tener uno. Pero si tener 3 libros, fíjense, la distancia que existe entre el 3 y el 2, es más valioso que la distancia que existe, es más importante tener 3 libros que tener 4 hilos. O sea que si yo tengo que destinar mis recursos a comprarme el libro número 3
o el número 3, o el hilo número 4, mi escala de preferencias subjetivas va a decir que voy a preferir comprarme el libro número 3 que el hilo número 4. La ley de utilidad marginal me indica que el último destino a satisfacer va a ser el hilo número 4 y no el libro número 3. Consecuentemente, si tengo que tomar una decisión con respecto a una compra, voy a preferir comprarme el tercer libro antes que comprarme el cuarto hilo. Tengo más unidades de hilo, 1, 2, 3, que unidades de libro, 1, 2. Como tengo menos unidades de libros, la tercera unidad va a ser más valiosa que la cuarta unidad de hilo. Consecuentemente, la ley de utilidad marginal decreciente aplica aun cuando la comparación se dé entre dos bienes distintos o heterogéneos y no solamente con respecto al lugar que va a ocupar en mi escala de preferencias un bien homogéneo. Este es el lugar que un solo bien ocupa en mi escala de preferencias y este es el lugar que cada unidad de distintos bienes ocupa en mi escala de preferencias. Espero que se me haya entendido. El resultado, la conclusión de la escala de la teoría de la utilidad marginal decreciente o de la ley de utilidad marginal decreciente se puede traducir o se puede reducir en que cuanto mayor es la oferta de un bien, menor es su utilidad marginal. Es decir, si la oferta, supongamos que sale una oferta de mermelada. ¿Okay? ¿Por qué sale la oferta de mermelada en el supermercado? Básicamente, la oferta de mermeladas la plantea el supermercado porque el supermercado tiene, mejor dicho, en su poder, muchas ¿qué? De mermelada. A ver si lo pueden contestar. Lo dejo un ratito. Tiene muchas unidades de frasco de mermelada. Consecuentemente, cada unidad de frasco de mermelada tiene una utilidad marginal menor para el supermercado. ¿Ok? Cuanto mayor es la oferta de un bien, menor es su utilidad marginal. Y al revés, cuanto menor es la oferta de un bien, mayor va a ser su utilidad marginal. Esto es, cuanto menos tengo de un recurso, de un bien o de un servicio, más voy a valorar cada unidad de ese producto o de ese servicio. Les dejo, acá hay un video, no lo vamos a ver ahora en la grabación, pero miren ustedes este video y acá el profesor Boudreaux de la George Mason University tiene la traducción, tiene el subtítulo en español. Por favor vean este video y en este video el profesor Boudreaux hace una explicación clarísima, yo creo que mucho más clara de la que hago yo, pero apelando a la idea de la figura del Che Guevara y de la figura de Milton Friedman, explica en qué consiste básicamente la teoría subjetiva del valor. Y en este video, en el video que tienen acá, que también lo pueden ir directamente desde la Filmina, van a conocer la historia de Zach, no me acuerdo cuánto el apellido, que este tipo es el presidente de esta empresa de payments en Estados Unidos, una pyme que se llama Gravity, que es un sistema de pagos. Y para la clase del lunes vamos a conversar qué les deja, qué enseñanza les deja esta historia, la historia de este tipo, con respecto a la teoría subjetiva del valor. Como pauta para que ustedes vean estos videos, les cuento que la idea es identificar, en el caso de este tipo y de esta empresa, cómo la teoría subjetiva del valor aplica en tanto la utilidad marginal
no tiene que ver con la moneda, tiene que ver con el paso de una situación menos satisfactoria a otra más satisfactoria. Así que igual cuando les mande el video, cuando les ponga el mensaje que ya está el video subido, les voy a aclarar que para el lunes tenemos tarea para el hogar, que por favor vean este video que dura, no sé, 5 minutos, 3 minutos, no dura nada, chicos, es un videito. Pero la idea es que conversemos un poco en la clase del lunes cómo la experiencia o la historia de el CEO de Gravity nos sirve para entender de qué hablamos cuando hablamos de la teoría subjetiva del valor. Dicho todo esto de la teoría subjetiva del valor, de los presuntos problemas que acarrea, de cómo la teoría de la utilidad marginal decreciente nos soluciona los problemas fundamentalmente de medir o cuantificar la valoración subjetiva y después llevar adelante los intercambios, lo que esta escuela de pensamiento que estamos estudiando plantea, es decir, bueno, vamos a ponernos a mirar entonces, vamos a empezar a considerar cómo se organiza, cómo se ordena la sociedad. Entonces, básicamente, encontramos que los órdenes sociales son de dos tipos, o son órdenes construidos, diseñados con una mecánica de ingeniería previa, determinados por un organizador central, o bien nos encontramos en presencia de un orden espontáneo, donde lo que nosotros observamos como general no es nada más que un resultado de las tomas de decisiones individuales de cada uno de los miembros de una sociedad con respecto al uso que le van a dar, o al destino, mejor dicho, que le van a dar a sus recursos. Es decir, estos órdenes espontáneos, como lo enseñó Ferguson, uno de los padres fundadores de Estados Unidos, de los Founding Fathers, Ferguson dijo, los órdenes sociales espontáneos son fruto de la acción humana, más no del designio humano. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo generar un resultado, pero no proponerme previamente generar el resultado. Miren, les cuento un ejemplo de recién. La vez pasada me entra por LinkedIn una empresa de recursos humanos que estaba buscando un analista de mercado agropecuario. Bueno, me mandan un mensaje, le contesto, mira, yo del mercado agropecuario no conozco absolutamente nada, no tengo ni la más remota idea porque nunca trabajé en esa industria, no la conozco. Y dicen, no, eso nos queda claro y la empresa lo tiene claro, pero igual queremos tener una reunión con vos por los antecedentes, investigación, mercado y qué sé. Ok, bueno, dale, le digo, está bien, porque total, a mí me gusta charlar, así que charlemos. De la reunión que tuvimos con el headhunter, con la persona que está encargada de la búsqueda, el tipo me va contando de qué se trata el puesto, cuáles son las características que estaba buscando, bla, bla, bla. Y yo decía, mira, la verdad que yo no soy para ese puesto, porque yo te agradezco que me van a dar capacitación en el mercado agropecuario, bla, bla, pero básicamente, y aparte no, yo estoy trabajando, no. Pero, le digo, yo conozco a una persona que me parece que se ajusta perfectamente a la búsqueda que vos estás haciendo. Un amigo mío, si bien se recibió abogado, pero tiene una maestría en finanzas, fue gerente de comercio exterior toda la vida en una empresa textil, bla, 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 trabaja en bolsa, administra cartera, bla, bla, bla. Es un amigo mío, si vos te interesa, le digo, yo hablo con mi amigo, le cuento todo lo que vos me contaste, y si me dan ok, te paso los datos. Sí, por favor. Hablo con mi amigo y me dice más o menos lo que pensé yo, nunca está de más tener una charla. Conclusión del cuento, está en carrera en este momento mi amigo por el puesto de la empresa esta agropecuaria de Rosario que está buscando un analista de mercado. Y está en carrera, o sea, no le dieron el laburo, pero está en carrera, va avanzando con las entrevistas. ¿Qué quiere decir esto? Que yo me propuse, cuando recibí el mensaje del headhunter, ¿me propuse conseguirle trabajo a mi amigo? No. Lo que hice fue
tomar una decisión con respecto a la asignación de un recurso muy escaso para mí, que es el tiempo. Y dije, el costo, pensé, mi cálculo económico, ¿cuál fue? El costo de asignarle X cantidad de tiempo a esta entrevista va a ser menor que la ganancia que espero obtener de esta inversión de mi tiempo. ¿En qué consistía la ganancia? Básicamente en conocer, en enterarme qué es lo que están buscando, por qué me contactan a mí, siendo que yo le avisé que no tengo ningún, ¿qué es lo que están buscando? O sea, mi ganancia no era conseguir el trabajo ni lejos, mi ganancia no era ganar plata con esa empresa, mi ganancia era enterarme, tener información, ¿por qué me están buscando? ¿O por qué me sigue buscando a pesar de que yo le dije que no tengo ni idea de lo que me están hablando del mercado agropecuario? Es decir, el resultado de mi acción humana fue que mi amigo estuviera en este momento compitiendo por un puesto que parece que está buenísimo, por lo que me contó después mi amigo, los datos que le fueron tirando a medida que fueron avanzando las reuniones, ¿no? Pero ese es un resultado que yo no tuve en miras, que no fue mi designio, sino que es un resultado fruto directo de mi toma de decisión previa. Yo decidí darle bola al headhunter, yo decidí asignar mi recurso tiempo a esa reunión, pero nunca tuve en miras o nunca tuve como objetivo conseguirle, entre comillas, un trabajo a mi amigo que tampoco lo necesita. Es decir, los órdenes espontáneos surgen como consecuencia de la acción humana, pero no tienen ningún ingeniero social por detrás organizando anticipadamente la ubicación de los factores, el modelo de organización, el proceso de organización social para después alcanzar un objetivo. No hay nadie en los órdenes espontáneos organizando nada. El resultado general es fruto o producto de la acción individual. A diferencia de los órdenes sociales deconstruidos o con una ingeniería y una predeterminación anterior, los órdenes espontáneos son muy difíciles de identificar. Son muy complejos y básicamente son tan complejos porque tenemos infinidad de elementos. Es decir, en este ejemplo estúpido que les acabo de dar, los elementos son cientos de miles, o sea, si mi amigo me atendía el teléfono, si yo le contestaba el mensaje por LinkedIn al headhunter, si el headhunter me seguía llamando, es decir, es infinita la cantidad de elementos que hay en un determinado orden social, es infinita la cantidad. Lo mismo las interrelaciones entre todos estos elementos, ¿no? El caso de que el tipo me manda un mensaje a LinkedIn y un amigo mío de hace 30 años termina en carrera por ese puesto en una empresa que no conocíamos, ni mi amigo, ni yo, en Rosario, de grano agropecuario, que ni él ni yo nunca jamás tuvimos nada que ver, ni pan comemos para tener algo que ver con el grano. Y además, en estos órdenes espontáneos, la regularidad de las situaciones también es muy grande, también es muy importante. Frente a toda esta situación, con la aparición de los neoclásicos, se plantea, esto creo que ya lo hablamos cuando hablamos de la metodología con la que se estudian las ciencias económicas, pero los neoclásicos básicamente necesitan un ancla. ¿Por qué? Porque todo esto del orden espontáneo, todo esto de los órdenes sociales no predeterminados, sin ingeniería social, es muy complejo. Le tenemos que poner un ancla, chicos, porque si no, no entendemos nada, nos perdemos en la neblina y no sabemos ni para qué lado, ni dónde estamos, ni para qué lado ir. Esa es básicamente la perspectiva de los neoclásicos, y desde ahí los tipos ofrecen una teoría del equilibrio de mercado que consiste básicamente en darle un andamiaje lo más objetivo posible, lo más cuantificativo posible, de manera tal de poder tener un lugar desde donde empezar a observar los resultados de la economía en una sociedad y observar los mecanismos por los cuales esa sociedad llega a esos resultados económicos. Entonces, básicamente plantean
la teoría del equilibrio de mercado. ¿En qué consiste esta teoría? En que para los neoclásicos el mercado, es decir, la totalidad de la oferta de bienes y servicios, estará en equilibrio cuando se encuentre con la totalidad de la demanda de esos bienes y servicios. Cuando la oferta y la demanda, perdón, acá estoy, la oferta y la demanda interaccionan para producir un precio, recuerden que no es un valor, sino que ya estamos hablando de precio, y una cantidad que estén en equilibrio, es decir, un equilibrio del mercado. El mercado se encuentra en equilibrio cuando el precio y la cantidad equilibran las fuerzas de la oferta y la demanda, y para que esto suceda, el precio de equilibrio tiene que ser exactamente igual a la cantidad de unidades que los consumidores desean adquirir y estén dispuestos a pagar. Es decir, que precio y cantidad tienen que ser los mismos. La razón por la que se llama equilibrio se hace en que no hay ningún motivo para que el precio suba o baje, siempre y cuando todo lo demás permanezca ceteris paribus, o que quiere decir que permanezca constante. No se asusten. Ahora vamos. La teoría del precio, la teoría del equilibrio de mercado, lo que dice básicamente es que en el mercado se van a ir formando lo que se llaman curvas de oferta, supply, perdón, que después lo voy a cambiar, curva de oferta, supply, y curva de demanda. ¿Okay? Esto lo van a encontrar si quieren en Samuelson. Samuelson explica cómo llegamos a la curva de oferta y demanda, pero eso no me interesa que lo sepan y que se profundice. Lo que me interesa es que les quede claro el tema de la teoría del equilibrio. Entonces, lo que dice básicamente la teoría del equilibrio es que a una determinada cantidad de unidades, acá está, uno nos dice que hay 1, 2, 3, 10, 100, no sé qué cantidad le va a poner, no importa el número, sino que a una determinada cantidad de unidades, espero que se esté viendo mi cursor, le corresponde un determinado precio, es decir, una determinada cantidad de moneda. A una cantidad 2 de unidades le corresponderá otro precio, el P2, ¿okay? Le va a corresponder otro precio. Si llegamos al equilibrio, eso significa que el precio se encuentra en equilibrio con la cantidad de unidades. Es decir, que la demanda se encuentra en equilibrio con la oferta. Esto es la oferta, la ordenada en la oferta, la abscisa es la demanda. Fíjense cómo acá este cuadrito yo lo había puesto que está bueno porque el precio lo que te está mostrando es la demanda. ¿Qué están dispuestos los consumidores a pagar? Y la cantidad es la oferta. ¿Cuál es la cantidad de unidades que los productores ofrecen a los consumidores? Acá están los productores, acá están los consumidores. Si precio y cantidad se encuentran en un punto de equilibrio, eso implica que toda la cantidad de unidades que esté por fuera del equilibrio, supongamos que acá hubiera un Q3, a ver, anotar, a ver si me dejan. Supongamos que acá hay Q3, ¿no? Sí, supongamos que existiera un Q3. No sé cómo se pone a la suponete que acá hay un Q3 y suponete que acá hay un T3, ¿no? T3. Entonces, dibujar. Entonces, si vamos a otro precio
a que se encuentre con otra cantidad de... Ay, sí. Bueno, acá. Para los teóricos del equilibrio, Q1 y Q3 son lo que ellos denominan fallas del mercado. ¿Por qué? Porque esto significa... Ay, perdón, esto está mal. Ay, ¿cómo hago para...? ¿Cómo se borra esto? A ver si... Acá. Lo que tenemos. ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo que esté por fuera del punto de equilibrio, eso no está. Ay, me entusiasmé con esto y ahora estoy perdiendo tiempo. Dibujar. Ah, acá, ¿de dónde viste? Acá. Entonces, este es el equilibrio. ¿Ok? Pero ¿cómo lo muevo? ¿No? Este es el punto de equilibrio, chicos. No me pierdo más con esto porque me entusiasmé con estos cositos que no los conocí. Todo lo que esté por fuera del punto de equilibrio implica lo que para los teóricos del equilibrio significa una falla de mercado. Fíjense ustedes cómo acá aplica la teoría de la utilidad marginal. Entonces, si el mercado o los productores ofrecen más cantidad Q3 de la que demanda el mercado, P2, en realidad lo que está sucediendo es que el precio va a bajar. ¿Por qué? Porque hay más cantidad de unidades de frasco de mermelada que compradores de frasco de mermelada. Y viceversa, si el P2 es el punto de equilibrio, el Q1, si en vez de Q1 hago Q menos 1, el precio va a subir. No importa, o sea, después lo vemos en clase, pero lo que me interesa que les quede claro es lo siguiente. Para los teóricos del equilibrio, es muy fácil en términos de modelos matemáticos, acá tenés exactamente cómo los productores y los consumidores podemos identificar el mercado en equilibrio, es muy fácil alcanzar, según ellos, el punto de equilibrio entre la oferta y la demanda. Sabemos cómo llegar, bueno, hacemos este modelito, hacemos esta formulita, el precio de equilibrio va a depender de los costos fijos dividido el precio menos los costos variables. Una boludez, nada, re fácil, hacemos así y santo remedio, el mercado está perfectamente ordenado. Esa es básicamente la teoría de los teóricos del equilibrio, a la que por supuesto se le plantean cientos de miles de críticas, que son las críticas que vamos a ir nosotros mirando en nuestra materia. Esperen que tengo que borrar esto ahora para poder seguir con la clase. Está buenísimo, después voy a jugar con esto porque me encantó como. Entonces, ¿qué dice? Esto lo van a sacar de Samuelson, ¿eh? Esto está en Samuel. Entonces, los neoclásicos dicen, esto es terriblemente fácil. ¿Dice? ¿Por qué? Porque lo que nosotros sabemos es que eh, el precio y la cantidad tienen que ser la misma. El precio y la cantidad tienen que ser exactamente iguales para que la oferta y la demanda se encuentren en ese punto de equilibrio. Entonces tenemos un precio del producto A que es 5 pesos, 5 pesos por caja, pero la cantidad que se demanda son 9 millones de cajas al año. Entonces,
Si el precio es de 5 pesos por caja, la cantidad ofrecida es de 18 millones de cajas por caja, 18 millones de cajas por año. La situación del mercado es que va a haber un excedente, va a haber más Q que P. Y la presión que se va a suceder sobre el precio va a ser a la baja. Como hay más unidades de lo que la demanda pide, el precio va a bajar. Así sucesivamente hasta que llegamos a la alternativa de ponerle un precio a cada caja de 3 pesos por caja, en vez de producir, en vez de consumir 9 o 10 millones, los consumidores van a consumir 12 millones, pero simultáneamente la cantidad de producción también va a bajar. O sea, va a aumentar la cantidad de consumo, pero la cantidad de producción va a bajar. Es decir, va a pasar a ser, en vez de 2018, 2016, se van a ofrecer 12 millones de cajas al año. 12 millones de compradores al año contra 12 millones de cajas al año nos da un precio de equilibrio de 3 pesos por caja. Consecuentemente llegamos al equilibrio. No va a haber presión sobre el precio, ni a la baja ni a la alza. Ahora, ¿qué pasa si en vez de tener 12 millones de consumidores, tenemos 15 millones de consumidores? Y si los productores, en vez de producir 12 millones, producen 7 millones al año. Bueno, lo que va a hacer es la Q se va a correr para acá, para la izquierda, y la P va a ir para arriba, es decir, va a aumentar la escasez, con lo cual el precio de cada unidad de esas cajas va a subir. ¿Ok? Entonces, el precio va a ser a la alta. Y así lo mismo si tenemos un precio posible por caja de 1 peso, pero obviamente que a 1 peso la demanda va a aumentar. Pero simultáneamente, como el 1 peso no es rentable para el productor, la oferta va a ser de 0. Conclusión, si llega a aparecer una caja por algún lado, el precio de esa una caja que aparezca va a ser sustantivamente más alto que el precio de la existencia de 12 millones de cajas. El precio de equilibrio es aquel que iguala la cantidad demandada y la cantidad ofrecida. Esta es básicamente la teoría del equilibrio general. ¿Cuáles son las condiciones para que se dé este equilibrio general? Tiene que haber lo que se conoce como una coordinación perfecta. Es decir, no puede haber diferencias entre los productores y los consumidores. Todos los productores, supongamos que estas son cajas de galletitas, todos los productores tienen que producir exactamente la misma cantidad de cajas. Exactamente la misma cantidad de cajas, todos los productos. A su vez, todos los consumidores tienen que comprar exactamente la misma cantidad entre ellos. Es decir, si vos querés comprarte un paquete de chicles, el siguiente consumidor tiene que comprar un paquete de chicles, el tercero un paquete de chicles, el cuarto un paquete de chicles y así sucesivamente. Y ni se te ocurra comprarte un paquete de chicles para vos y un paquete de chicles para tu hermano, tu mamá, tu papá, que se lo querés llevar a tu casa de regalo. Eso no puede suceder porque si vos decidís comprar 2 paquetes de chicles en vez de 1, estás colaborando a que salgamos del punto de equilibrio. Todos los vendedores tienen que vender exactamente las mismas cantidades. Es decir, en teoría, un vendedor no estaría habilitado a realizar ofertas de temporada, por ejemplo. No podría ofrecer ni podría vender más cantidades que las cantidades que ofrecen y que venden otros vendedores. Fíjense la diferencia, acá hablamos de productores y acá hablamos de vendedores. Para todos los empresarios no habría otra alternativa que les remunerara mejor su inversión, es decir, no habría mejores oportunidades de ganancia. La mejor oportunidad de ganancia para el vendedor es vender chicles, es vender zapatos, es vender. Cada uno de estos productores, cada uno de estos vendedores
no tendrían una mejor alternativa para generar mayores ganancias. Esa actividad a la que se están dedicando es la máxima actividad, es donde más oportunidades de ganancias va a tener. Esto implica que el costo marginal de su producción o de su venta es igual a la unidad marginal. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que si a mí fabricar un encendedor me demanda una inversión de 100 millones de pesos, la cantidad de encendedores que voy a producir tiene que ser aquella cantidad cuyo precio de venta me represente 100 millones de pesos. ¿Entiendes? O sea, tengo que producir tengo que ganar, entre comillas, exactamente lo mismo que invertir. Costo marginal igual a utilidad marginal. Si todos los métodos de producción y la escala de producción son las mejores, no habría otros posibles. Es decir, que si yo para fabricar el encendedor tengo una máquina del año 1960, ningún otro fabricante de encendedor puede tener una máquina del año 2022. ¿Ok? Todos los que fabricamos encendedores con la máquina de 1960 o con la máquina del 2023. Pero no puede haber un fabricante con una máquina del año 1960 y otro con la máquina del 2023. Eso no puede suceder. Cualquiera de estas circunstancias que no tenga lugar, que no se den en la realidad, implica una descoordinación que llevaría a que perdamos o que salgamos del punto de equilibrio. Habiendo dicho todo esto, para que el punto de equilibrio general suceda, todas estas condiciones se tendrían que dar. Tiene que haber una coordinación perfecta, según los teóricos neoclásicos, para que el mercado general, significa el 100% de los productos con el 100% de la demanda, el 100% del tiempo, el 100% de las fases de la Tierra, de la superficie terráquea, el 100% tiene que tener una coordinación perfecta para que podamos alcanzar el equilibrio político. Con esto cierro, porque tengo que entrar a otra clase en 10 minutos. La teoría del equilibrio, lo que acá les había puesto, ¿ven? Si hay menor cantidad del precio sube, si hay mayor cantidad del precio baja. La teoría del equilibrio dice que no hay ganancias. ¿Por qué? Porque si yo invertí 100 millones de pesos, que es mi costo marginal, y para que haya equilibrio tengo que tener una utilidad marginal idéntica, esto implica que todo lo que puse, nada más que después de haber producido, lo voy a recuperar, es decir, no voy a tener una ganancia. Admiten solamente esto no se preocupen, que la tasa de remuneración de los factores de producción utilizados tiene que ser idéntica a el costo de utilizar cada uno de estos factores de producción. No hay cambios, es una visión de la vida, del mundo, de la economía, de la humanidad total y absolutamente estática. No hay cambio. No se puede cambiar la dotación de recursos, es decir, no puede aumentar la cantidad de materia prima, por ejemplo, no pueden cambiar los modos de producción y fundamentalmente no pueden cambiar las preferencias en los consumidores. Una vez que yo me compré una pollera verde, por el resto de mi existencia me seguiré comprando pollera verde. Tampoco puede haber cambios tecnológicos. Consecuentemente no puede haber innovación. ¿Por qué? Porque si yo fabrico encendedor con una fábrica de 1960 y aparece un tipo que ofrece una máquina del 2023, obviamente que eso me sacaría del punto de equilibrio. Consecuentemente no puede haber ni cambio tecnológico ni innovación. Y fundamentalmente no puede haber un proceso de descubrimiento, no puede haber emprendedorismo. Ya dejémoslo ahí porque ya vamos a tener toda una unidad con respecto al tema de la figura del emprendedor. No hay emprendedores, somos todos robots, todos fabricamos lo mismo, todos producimos lo mismo, todos consumimos lo mismo. Es una visión completamente estática de la vida y de la economía.
Pero fundamentalmente para que el equilibrio opere y para que la teoría del equilibrio general suceda, lo que tiene que haber es información perfecta. Todos tenemos que saber anticipadamente cuál va a ser el nivel de producción, cuál va a ser el nivel de consumo, de manera tal de producir exactamente, conociendo anticipadamente, de producir exactamente aquello que el mercado va a demandar. Ni una unidad de más, ni una unidad de menos. Toda esta cuestión del punto de equilibrio y toda esta teoría que los tipos arman del equilibrio general, refiere al primer teorema de la economía del bienestar. Ya lo vamos a ver. ¿Qué es? Que el punto de equilibrio es un estado óptimo del uso de recursos escasos frente a necesidades infinitas. Este punto de equilibrio, a lo que nos llevaría como humanidad, estoy hablando, a lo que nos llevaría como sociedad, es alcanzar lo que Adam Smith identifica como precio natural o estado final de reposo. Ahí llegamos, alcanzamos el equilibrio general y con esto solucionamos todos los problemas de la economía, todos los problemas económicos, porque tenemos un mecanismo, habiendo aplicado esto de la coordinación perfecta, alcanzamos la satisfacción de la totalidad de las preferencias, de las necesidades y su encuentro con la totalidad de la oferta. Dado que nada de esto se comprueba, ni nada de esto sucede en la vida real, los teóricos del equilibrio dicen, es verdad, tenemos muchas veces mayor cantidad mayor cantidad de unidades ofrecidas que unidades demandadas, y a veces hay una producción menor de unidades con respecto a la cantidad de demanda de esas unidades, por lo que todo esto que no se encuentra en el punto de equilibrio, es decir, las unidades que se produjeron de más y las unidades que se produjeron de menos, implica para estos teóricos del equilibrio lo que ellos denominan fallas del mercado. El mercado falla al momento de producir de más o producir de menos y al momento de salirse por fuera del punto de equilibrio. Voy a dejar acá, chicos, porque me parece que ya hablé muchísimo, no sé a qué hora empecé, pero bueno, esto por video se va a hacer un embole total. Así que les pido por favor que vean esto, aunque no se me haya entendido bien, esto es muy difícil de dar en una grabación, esto necesitamos conversarlo, así que para la próxima clase vamos a seguir con esta unidad número 2, vamos a retomar a partir de los criterios de eficiencia económica y del óptimo de Pareto, pero me interesaría que por favor vayan leyendo esto, como les puse en el mensaje que les mandé, del libro del Dr. Krause, El Foro y el Bazar, y del libro de Murray Rothbard, está toda muy bien expresada, la parte de teoría subjetiva del valor y la ley de utilidad marginal decreciente. Les pido si por favor pueden ir leyendo estos textos y tratar de identificar qué es lo que les quise significar en estas filminas y en estas clases. Les mando un cariño enorme, les deseo muy buen fin de semana a todos y ya subo esto a internet y les aviso cuando esté disponible. Nos vemos si Dios quiere el lunes y continuamos a partir de los criterios de eficiencia económica de Pareto. Muchas gracias, un beso grande para todos y nos vemos si Dios quiere el lunes. Gracias.